¿Qué tal amigos? Te saluda Francisco Almeida Chumpitas para una nueva entrega sobre el planteamiento del problema en la investigación en Derecho. Cuando hablamos del planteamiento del problema, se tiene que indicar algo que tiene que ver con que el planteamiento del problema es uno de los puntos claves, es una pieza clave en el proyecto de investigación en Derecho. Y este proyecto tiene que ser de manera específico. Se debe especificar no solamente en la forma cómo se debe hacer este planteamiento, de forma transparente, de forma conciso, sino que debe marcar en cuanto a la realidad jurídica en estudio. En consecuencia, el planteamiento del problema en la investigación en Derecho debe ser entendida como un pilar fundamental, un pilar muy importante para la realización del trabajo de investigación. ¿Cuáles son las características del planteamiento del problema? En primer lugar, la experiencia es importante. Esta experiencia para poder plantear el problema es fundamental. Y esa experiencia puede pasar por la experiencia de vida, por la experiencia que tiene frente a una situación problemática jurídica, a un caso en especial. También la descripción es una de las características del planteamiento del problema. Y describir significa específicamente tener en cuenta algo fundamental: el objeto, las personas, los hechos, lugares de la realidad jurídica a estudiar. Por otro lado, otra característica del planteamiento del problema es que es abierto, flexible, se puede mejorar, pero también afloran nuevas categorías o podrían aflorar nuevas situaciones. Otra de las características es la literatura. Y esta literatura nos sirve para darnos una idea sobre qué situaciones problemáticas podrían existir en otras latitudes o qué autor de un texto, de una literatura, refiere una problemática sobre el tema en cuestión, el tema en estudio. Por ello, cuando se hace la caracterización del problema en investigación en Derecho, es importantísimo que pongas de manifiesto toda la creatividad posible. Plantear el problema amerita del investigador la creatividad. Hay que ser creativos para plasmar ese problema de la realidad. Y lo primero que se debe hacer es observar. ¿Qué observas en la actualidad sobre la realidad jurídica? Si el trabajo sobre la prisión preventiva, ¿qué ocurre en la actualidad, en estos momentos delicados en el país, sobre esta prisión preventiva? Pero también el planteamiento y la caracterización del problema tiene que ver con una pregunta que se debe hacer el investigador: ¿de qué trata el problema? ¿Qué es el problema y de qué trata? Aquí se define, aquí se pone de manifiesto las características, aquí tienes que detallar qué es el problema y en qué consiste. El otro punto dentro de la caracterización del problema es qué agentes internos o externos influyen en el problema. Y cuando hablamos de agentes, hablamos de la familia, hablamos de instituciones que tienen que ver con factores de carácter interno o externo a la situación en estudio o al fenómeno en estudio. Y por último, para poder redactar adecuadamente y de forma práctica
tu caracterización del problema, tenemos que tener en cuenta cómo se da el problema en otros contextos o en otras latitudes. Vale decir que me tengo que plantear cómo se da el problema a nivel internacional, nacional, local, institucional, sobre el fenómeno en estudio concretamente. El enunciado o pregunta del problema. Después de esa especificación, de esa redacción, de esa argumentación en cuanto al planteamiento del problema, se debe aterrizar específicamente en una gran pregunta. En una pregunta que englobe todo aquello que se ha mencionado con anterioridad. Y esta pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cómo el principio de proporcionalidad se aplica en la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Cañete año 2016? Pero esa pregunta puede también tener preguntas específicas. Una pregunta general y podría tener preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué otras medidas alternativas son pasibles de aplicar que cumplen con el fin de prisión preventiva basándose en el derecho fundamental? Otro enunciado o pregunta del problema podría ser cuáles son los efectos en el imputado y su relación con lo laboral, la familia, la reputación social, cuando es sometido a una medida de prisión preventiva. Otra pregunta o enunciado podría ser cómo se aplican los subprincipios de la proporcionalidad en la audiencia de prisión preventiva. Vale decir que el enunciado es una pregunta que tiene relación, coherencia con lo que se ha manifestado anteriormente en el planteamiento y la caracterización del problema, y que tiene relación también con el título, los temas y las categorías. Tiene que tenerse en cuenta las categorías en el enunciado. Muy bien, si te ha gustado este vídeo, espero que lo observes y darle me gusta y suscríbete a este canal.